En este vídeo vamos a ver uno de los problemas típicos de trigonometría. Fijaros en el enunciado. Dice, un globo aerostático se encuentra sujeto al suelo mediante dos cables de acero. En dos puntos que distan 60 metros, el cable más corto mide 80 metros y el ángulo que forma el otro cable con el suelo es de 37 grados. Es con el suelo, ahí hay un error, una errata. Hallar la altura del globo y la longitud del cable más extenso. Fijaros, si dibujamos nuestro globo, voy a borrarlo porque no sé por qué está un poco lento y no está dibujando. Vamos, dibujamos nuestro globo, ahora parece que va. Y ahora nos dice que está cogido con dos cables, un cable al suelo y otro cable, ¿vale? Nos dice que la separación entre el anclaje de los dos cables es de 60 metros. El cable más corto mide 80 metros y después nos dice que el ángulo que forma es de 37 grados. Nos está pidiendo esta altura h y esta longitud, ¿vale? Esta longitud que la puedo llamar, por ejemplo, B, llamando a este ángulo ángulo a este ángulo el ángulo B y a este ángulo el ángulo C. Fijaros que en este problema tengo dos triángulos, un triángulo no rectángulo que sería este de aquí, ¿vale? Lo vuelvo a marcar y redibujar. Ese sería el primer triángulo, que lo puedo dibujar aquí, que sería este. Y en lo primero voy a empezar a calcular, en el que esto medía 60 metros, esto mide 80 metros, 80 metros, y esto mide 37 grados. Aquí esto desconozco, lo voy a llamar B, esto lo hemos llamado ángulo A, ángulo B y ángulo C. Fijaros, para estos tipos de triángulos usamos dos teoremas. El teorema del seno, que me dice lo siguiente, que A partido entre el seno de su ángulo opuesto, de A, tiene que ser igual al lado B partido entre el seno de B, que tiene que ser igual al lado C partido entre el seno de C. Y por el otro lado tengo el teorema del coseno, que me dice lo siguiente. Voy a, por ejemplo, que a al cuadrado es igual a cuadrado, no, a b cuadrado, perdón, más c cuadrado menos 2bc coseno de a. Fijaros que si yo estoy calculando la a, este coseno coincide en la fórmula con este coseno y después los a cuadrado, b cuadrado menos 2bc son los otros dos lados. Si quiero calcular el lado b, sea b cuadrado es igual a cuadrado más c cuadrado menos 2ac por coseno del ángulo B, perdón. Y el último, que c al cuadrado, sería a cuadrado por más b cuadrado menos 2 por b y por a. Bueno, voy a poner a y b por orden, aunque no altera el factor de los productos, pero lo voy a escribir en el orden. 2 por a y por b, ¿vale? Por coseno de c. Fijaros que con estas dos fórmulas puedo ya calcularlo. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí, por un lado, primero puedo aplicar el teorema del seno para calcular, por ejemplo, el ángulo C. Calculo el ángulo C porque yo conozco, en este caso, que el lado A vale, el lado A vale 80 metros, porque es el contrario al ángulo A, y el seno de A es 37 metros, 37 grados, que diga, perdón, 37 grados, tienes que ser igual al lado C, que son 60 metros, el opuesto al ángulo C, partido entre el seno de C.
Fijaros que ahora es tan sencillo como hacer la multiplicación, este por este y por este, entonces sería el seno de C, tiene que ser igual a 60 por el seno de 37 grados partido entre los 80 metros. Y esto me va a salir lo siguiente, que el seno de C es igual al, para calcular el seno de 37 grados, acordaros, pues pulsamos la tecla seno en la calculadora, después ponemos 37 grados y le damos igual y ya tenemos el seno de 37 grados. Lo multiplicamos por 60 y eso me sale que es igual a 0,36 partido entre 80. Y esto es igual a 0,45. Por tanto, sé que el seno de C es igual a 0,45. Pero yo lo que quiero saber es el ángulo C. Para hacer el ángulo teníamos que C es igual al arco seno, el arco cuyo seno es igual a 0,45. ¿Y esto cómo lo hacemos con la calculadora? Pulsamos la letra SHIFT, después la letra seno para hacer el arco seno y después ponemos 0,45 y así obtenemos que el ángulo C tiene una amplitud de 26,74 grados. Ya sabemos lo que es el ángulo, vale, el ángulo C. El segundo lo podemos hacer por la relación que existe por la relación de la suma de los ángulos de un triángulo. Tenemos que 180 grados es igual al ángulo A más al ángulo B más el ángulo C. Es decir, la suma de todos los ángulos de un triángulo cualquiera suma 180 grados. Por tanto, el ángulo B va a ser igual a 180 grados menos los 37 grados que mide el ángulo A, menos los 26,74 que mide el ángulo C. Y por tanto, me da que el ángulo B es igual a 116,26 grados. Ya tenemos lo que son todos los ángulos, pues ahora voy a calcular uno de los datos que me piden, el al lado de. Tercero, calculo el lado B, es decir, la longitud del cable que une el vértice A con el vértice C, el otro cable que no conozco. Para ello, puedo usar el teorema del seno o el teorema del coseno. Yo voy a usar el teorema del coseno para darle un poquito de más riqueza, aunque podréis usar el teorema del seno. Yo sabría que b al cuadrado es igual a al cuadrado más c al cuadrado menos 2ac por coseno de b que hemos dicho que es 116,26. ¿Esto lo podía haber hecho usando el teorema del seno? Pues sí, porque ya tengo todos los senos y tengo el ángulo B, podría haber usado el teorema del seno. Pero bueno, yo he usado el teorema del coseno porque veáis un poco cómo se usa este teorema, ¿vale? Yo creo que es más fácil por el del teorema del seno que por el del coseno, pero bueno. Por tanto, tendríamos que b al cuadrado sería igual a 80 al cuadrado, que sería el lado opuesto bueno, sería el lado A, más 60 al cuadrado, que sería el lado C, menos 2 por 80 por 60 por el coseno de 116,26, que sería el ángulo. Por tanto, tendríamos que b al cuadrado sería igual a 6.400, que serían 80 al cuadrado, más 3.600, que serían 60 al cuadrado, menos 2 por 80 por 60 son 9.600. 9.600 por el coseno de 116,26.
Fijaros que ahora tendríamos que b al cuadrado, para hacer el coseno, tendríamos que pulsar la tecla coseno en la calculadora, meter 136 con 26, me da lo que vale el coseno, multiplicarlo por 9600 y hacer toda la suma. Haciendo toda esa suma, sale que b al cuadrado es igual a 14.247 con 47. Si yo le hago la raíz cuadrada a los 14.000, para quitar ese cuadrado, hago la raíz cuadrada a los 14.247 con 47, tendríamos que b es igual a 119 con 36 metros. Ya tendríamos lo que es el primer dato que nos piden, que es la longitud del cable. Ahora, podríamos calcular lo que es el otro triángulo, es decir, yo tengo aquí otro triángulo, lo marco aquí, que es este, un triángulo rectángulo, en el que yo voy a llamar, por ejemplo, a este vértice el vértice E, y a este vértice lo voy a llamar el vértice F, y a este lo voy a llamar el vértice D. ¿Y por qué lo llamo distinto? Porque fijaros, lo voy a dibujar aquí y lo llamo distinto por lo siguiente. Este es el vértice E, vértice F, y esto hemos dicho el vértice D. D, aquí habíamos dicho que este ángulo, que era el ángulo B, ya lo habíamos calculado. Y ahora yo tengo que calcular D. Para calcular el ángulo D es tan sencillo como que D es igual a 180 grados, que tiene el ángulo llano que forma B más D, menos el ángulo B. Por tanto, de aquí yo sé que D me va a ser igual a 67, bueno, serían 67 con 63, perdón, con 74 grados, haciendo los 180 menos 116 con 26. Ya sabemos lo que es el ángulo, lo que vale. Esto sabemos que vale 80 metros. Como sabemos que eso vale 80 metros, ya solo nos queda que saber que el D, que es igual a la H, que es el cateto opuesto, es igual, bueno, vamos a hacerlo por las razones trigonométricas, mejor dicho. Yo sé que el seno del ángulo D, seno de este ángulo que he calculado aquí, seno del ángulo D, tiene que ser igual al cateto opuesto, este cateto partido entre la hipotenusa, que sería D minúscula partido entre los 80. Por tanto, yo sé que D es igual al seno de 63,74 por, lo tengo escrito delante para no hacer esto, por 80, ¿vale? Porque por nomenclatura. Por tanto, D es igual para hacer el seno de 63,74, pulsamos la tecla seno, 63,74 y por 80, y eso nos sale que la altura es aproximadamente de 71,74 metros, llegando al otro dato que nos pedía el problema. Y con esto creo que he hecho un problema en el que he usado todos los teoremas. En principio, recuerdo que esto se podía haber hecho con el teorema del seno, este paso mucho más fácil que con el del coseno, pero hay veces que solo es posible usar el teorema del coseno y me interesaba que también supierais trabajar con el teorema del coseno, puesto que tenéis mucho cuidado con los cuadrados, que se nos suelen olvidar. Y para el resultado final hay que hacer la raíz cuadrada para obtener el resultado de 119,36. Si yo doy sin darlo la raíz cuadrada, ya fijaros que ya no nos saldría. Espero que haya sido de utilidad el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo.